Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Sin duda que la presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Y desde que llegamos a este lugar y estuvimos orando antes de la reunión, hemos podido sentirla. Y durante la alabanza hemos visto cómo Dios se ha manifestado. Así que ahora viene la palabra y lo que tenemos que hacer es estar receptivos a ella. Yo quiero compartir, hay un pasaje en Ezequiel 33 del 1 al 9. Si traes tu Biblia, voy a pedirte que lo busques, por favor. Ezequiel 33 del 1 al 9. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán por sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré responsable a ti de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú habrás salvado tu alma. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos una vez más delante de ti. Hemos escuchado tu palabra y la advertencia es muy clara. Tú nos has puesto, Señor, por centinelas. Tú nos has puesto, Señor, para anunciar a la gente el peligro que están viviendo. No queremos, Señor, hacer caso omiso a esto. Queremos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Queremos, Señor, estar receptivos a tu palabra y aunque sea dura, queremos escucharla para luego ponerla en práctica. Señor, abre nuestro corazón. Nosotros deseamos abrirlo, pero a veces, Señor, hay algo que lo cierra. Así que en esta mañana te pedimos, rompe, Señor, todo yugo. Rompe, Señor, todo aquello que nos está haciendo cerrar nuestro corazón a tu palabra. Queremos que esa palabra llegue a nuestro corazón y luego que nosotros seamos listos, Señor, para ponerla en práctica. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, yo sé que a veces venimos a la iglesia y esperamos que nos hablen siempre de todo lo bonito que es la palabra de Dios, todas las promesas que hay, todo lo bueno que nosotros podemos sacar de la palabra. Y a veces lo recibimos, porque eso es lo que Dios pone en el corazón de la persona que va a predicar. Pero en este tiempo, Dios nos está llamando a algo diferente. Estamos viviendo tiempos muy desafiantes, donde los que más gritan no necesariamente tienen la razón. Lo que sí tienen es un deseo de ser escuchados. Voy a pedirle
que tome nota de algunas cosas. Y yo creo que esta frase es muy importante. Los que más gritan no siempre tienen la razón, pero sí tienen un deseo de ser escuchados. Esas personas elaboran toda una estructura de ideologías y la sustentan con argumentos falaces que a veces ni ellos mismos se creen, pero que suenan incluyentes, defensores de derechos y hasta buena onda. Esas voces se levantan insultando, atacando y exponiendo a quienes no están de acuerdo con ellos y sus ideas. Piden tolerancia, pero no la ofrecen ante aquellos que osan mostrarse en desacuerdo con sus declaraciones. Esas voces suenan porque otras callan. Últimamente escuchamos mucho hablar de derechos humanos. Es un tema que está de moda. Es un tema del cual muchos quieren sacar ventaja y muchos otros prefieren no opinar porque en realidad no saben cómo sustentar una postura convincente y alineada a principios filosóficos, éticos y morales que sean correctos, pero sobre todo congruente con los principios del reino que Dios estableció para dar valor a todo ser humano. Todos somos iguales, escuchamos decir cuando alguien quiere exigir que le sea reconocido un derecho, pero a la hora de su aplicación priva el derecho del más fuerte. Y cuando eso sucede, entonces nos encontramos ante una injusticia orquestada por aquellos que tanto clamaban por justicia. Como hijos de Dios, no podemos permanecer ajenos a todo esto que está sucediendo. Tenemos que informarnos, identificar las cosas que están sucediendo y no escondernos en el anonimato pensando que a nosotros no nos va a afectar. Más aún, no podemos quedarnos dentro de las paredes de la iglesia pensando en no hacerle daño a nadie y siendo una iglesia feliz. Tenemos un llamado de parte de Dios a levantar la voz y marcar una diferencia que trascienda las generaciones. Miren, el día de ayer justo salió una publicación de nuestro pastor que escribe cada semana un artículo. ¿Alguien la leyó? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa publicación? El que calla, otorga. ¿Sí? Y fíjense, hoy vamos a hablar de lo importante que es levantar la voz. Ahora, yo les decía al principio y les pedí que lo escribieran, porque creo que muchas voces se levantan allá afuera porque quieren ser escuchadas, no porque tengan la razón. Y nosotros que tenemos la razón, no porque la tengamos en sí nosotros, sino porque conocemos la palabra, porque conocemos los principios del reino, porque sabemos de qué se trata la vida, nosotros nos quedamos callados. Necesitamos levantar la voz. Y yo en esta mañana quiero darles por lo menos 4 razones por las cuales tenemos que levantar la voz. La primera de ellas es porque nosotros somos ciudadanos con derechos y responsabilidades. Tú eres un ciudadano, yo soy un ciudadano. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un acta de nacimiento. Y en esa acta de nacimiento dice tu nombre, dice si eres hombre o eres mujer, nada más, hombre o mujer. Dice en qué fecha naciste, dice quiénes son tus padres y dice que eres ciudadano mexicano. Algunos por nacimiento, otros tienen una carta de naturalización que dice que son ciudadanos mexicanos. Y sabes que muchas veces se nos olvida que somos ciudadanos. Y nosotros decimos, es que no me tengo que meter en los problemas que hay en la sociedad, es que yo no tengo que hablar de política, no tengo que hablar de los problemas sociales que pasan allá afuera. Estamos muy equivocados, sí tenemos que hacerlos, porque ese es el entorno en el que nosotros vivimos. Hace
algunos meses, incluso semanas, el pastor nos predicaba y nos decía que cuando nosotros no decimos que no somos políticos, estamos en algo incorrecto, porque todos somos parte de la polis, de la ciudad, y somos políticos. Tenemos que involucrarnos en los temas que están sucediendo a nuestro alrededor. Lo que pasa que muchas veces la palabra nos genera cierta sensación de incomodidad, porque durante años se ha hablado de la corrupción que priva en el ambiente político. Y decimos, esos políticos son unos corruptos. Y señalamos y atacamos. Y quizá en muchas de las cosas que se dice hay razón. Pero otra vez, ¿sabes por qué están ocupando ellos esos puestos? Porque nosotros estamos metidos en la iglesia. Porque durante mucho tiempo nos dijeron, esos no son ambientes para que un hijo de Dios se meta. Y por eso las cosas están como están. Somos ciudadanos, necesitamos conocer las leyes, necesitamos conocer el entorno de lo que está pasando. Miren, no pretendo que esta mañana ustedes se vayan aquí conociendo todo lo que tiene que ver con constitución, con leyes, no es el tema. Pero sí quiero que por lo menos nos vayamos con una idea muy clara y muy sencilla de lo que estamos nosotros o de lo que necesitamos conocer. Tengo unas imágenes que quiero a ver si me ayudan a ponerlas. Son muy sencillas respecto de lo que es las leyes y de lo que son algunas cuestiones importantes. Miren, en esta primera imagen, no sé si se alcance a ver, a lo mejor no se alcanza a ver mucho, es una pirámide. Es una pirámide que muestra la jerarquía de nuestras leyes, ¿sí? En la parte superior está la Constitución. La Constitución es lo primordial, es aquello que rige la forma de vida de un país. Nosotros tenemos una Constitución que ha sufrido varias modificaciones, ¿sí? Y esa Constitución nos habla de cómo debe ser protegida la vida, de cómo los ciudadanos deben vivir, de cómo deben de cuidarse las relaciones entre las personas, y trae una serie de cosas que nosotros necesitamos conocer. Ese es el documento principal que nosotros como mexicanos tenemos que saber de qué se trata. Después de eso, o en ese mismo parte de la pirámide, en la parte alta, junto con la Constitución, están los tratados de derechos humanos. ¿Sí? Yo les decía ahorita, derechos humanos es un tema que está de moda. Y nosotros a veces hablamos de derechos humanos y decimos, no, esos son temas políticos. Por eso, pero necesitamos saber de qué se trata. ¿Sí? Todos nosotros tenemos derechos humanos. Y hay quienes dicen, no, es que vamos a defender los derechos humanos y solamente defienden una parte. Son parciales en la defensa de los derechos humanos. Y eso no es correcto, ¿sí? Después de eso hay tratados internacionales, existen leyes generales, leyes locales, decretos y reglamentos. Van en un orden descendente. Nunca un reglamento va a estar por encima de las leyes, nunca las leyes van a estar por encima de la Constitución. Todo emana de la Constitución. Y eso como mexicanos tenemos que saberlo. Es parte de nuestra responsabilidad. Y no les digo que se metan todos a estudiar ciencias políticas o derecho. No, yo mismo no lo estudié, ¿sí? Pero necesito informarme y necesitamos informarnos todos de lo que está sucediendo y de cómo como ciudadanos tenemos que conocer respecto de estos temas. Si vemos la siguiente imagen, en la siguiente imagen se habla, que nos la pongan, acerca de la forma de gobierno. Nosotros sabemos que México es una república, ¿sí? El artículo 39 constitucional nos habla de 4 características que tiene nuestro país. Es una república representativa. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido electas por nosotros, o cuando nosotros no votamos, fueron electas por los que sí votaron, que ese es un tema que ya abordamos
¿sí? En ocasiones anteriores, donde dijimos, cometimos un error las veces que no fuimos a votar. Porque esa fue nuestra elección, no hacerlo. Y otros sí lo hicieron. Y por eso a veces tenemos los gobiernos que tenemos. Porque gente omitió su responsabilidad y entonces después, ¿cómo nos quejamos de las personas que nos dirigen? La república es representativa, ¿sí? Hubo puestos de elección, sabemos que hay otros que no son de elección, pero los de elección nosotros necesitamos aprender a ser partícipes de ellos. Es una república democrática porque cuenta lo que el pueblo dice, ¿sí? El voto popular pone a muchas personas en los cargos que tienen. Otra de las características que dice es que debe ser laica. Y cuando hablamos de laico, normalmente lo asociamos y lo decimos, es que no tiene que meterse en temas religiosos. Yo creo que este es un buen tiempo donde por ahí algunas personas que están en políticas y que tengan una idea clara de lo que Dios espera, yo creo que ellos pudieran promover reformas para que lo laico, o ampliar el término, para que no nada más no se meta en temas de religión, sino que tampoco se meta en temas de ideologías. Eso sería algo bueno para nuestro país, porque ahora resulta que desde el gobierno y desde muchas instituciones que no tendrían que meterse en temas por ser un país laico, ellos están abrazando temas y los están imponiendo. Pero eso es algo que si nosotros desconocemos, entonces nos parece algo normal, ¿sí? Como que se quiera modificar la educación y empezar a meter temas que tienen que ver con la libre sexualidad de los adolescentes y con las infancias trans. Eso es meterse en cosas que no se tienen que meter, pero lo hacen porque nadie les dice que están haciendo mal. Porque nadie levanta la voz, todos nos quedamos callados o muchos nos quedamos callados. Otra de las características del gobierno es que es una república federal. Cada estado tiene su propia constitución del estado, sus propias leyes, hay una autonomía. Y ahorita nosotros vemos que esas autonomías de los estados se quieren violentar, imponiendo situaciones que dicen y las tienen que aplicar de esta manera, cuando no es así. Porque cada estado tiene su propio gobierno, su propia estructura, sus propias formas, ¿sí? Para eso existen los congresos locales, para legislar sobre el tema del estado, no para que el país, no para que la República Federal o la Suprema Corte de Justicia en este caso esté mandando resoluciones y les diga a los estados, tienes que hacer lo que yo te digo. No, no lo tiene que hacer. Pero eso nosotros lo tenemos que manifestar y le tenemos que decir a los legisladores locales, oye, tú tienes que hacer tu trabajo, no dejar que te impongan otras cosas. Eso es respecto de la forma de gobierno. Si vemos la siguiente, por favor, la siguiente imagen. Aquí se habla de los poderes. En México hay 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada uno de ellos tiene cierta independencia, ¿sí? El ejecutivo no se puede imponer o no le puede imponer al legislativo y al judicial lo que quiere hacer. El ejecutivo emite políticas públicas, ¿sí? Pero de alguna manera el legislativo y el judicial tienen sus propios ámbitos, sus propias áreas donde ellos pueden ejercer lo que ellos tienen que hacer. En el caso del legislativo, que son las cámaras de diputados, de senadores, están ellos para legislar, para promover leyes, para hacer modificaciones, para hacer cambios. Y el caso del Poder Judicial emite resoluciones, no imposiciones, ¿sí? Y entonces cuando en este tiempo nosotros vemos que el Poder Judicial dice, tienen que hacer esto, es entonces cuando tenemos que ir al Estado, a los legisladores y decirle, oye, ¿de veras vas a someterte a lo que te están diciendo? ¿No tienes tú un ámbito de autoridad para hacerlo válido? Y tenemos que levantar la voz.
Porque si no lo hacemos, entonces parece que lo que se emite desde la Suprema Corte de Justicia, una resolución, no es una ley, es una resolución, porque ellos no están para hacer leyes. Ellos piden que se modifiquen, pero los congresos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores a nivel nacional, son los que tienen que decir, ¿sabes qué? No se modifica por esto y dar argumentos sólidos. Pero mientras estamos en un temor de lo que está sucediendo, que a veces ese temor es lo que nos paraliza. Y decimos, no, es que ya se dictaminó, ya hubo un resolutivo, no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero necesitamos conocer lo que se tiene que hacer. Y por último, hay una imagen más que quiero mostrarles, que tiene que ver con lo que sucede en el tema local, el proceso legislativo local, las leyes, ¿sí? Nosotros hemos escuchado que en días pasados en el Congreso local aquí en Durango se emitió una iniciativa de ley a favor del matrimonio igualitario. Es una iniciativa, ¿sí? Como en todos los estados o en muchos estados se han metido, en algunos han prosperado, en otros no. Y esos que han prosperado, bueno, ha sido por diferentes situaciones, ¿sí? Que ahorita no viene al caso tocar, pero que si ustedes se informan se van a dar cuenta de cómo están actuando muchos congresos a nivel nacional o en los estados, perdón, y entonces ustedes se van a dar cuenta de lo que representa la imposición que se ha hecho. Ahora, ¿cómo operan estas iniciativas? Una iniciativa se mete y luego pasa a la Cámara, ¿sí? Al Congreso local. Ese Congreso la pasa a las comisiones. Hay diferentes comisiones que revisan esa iniciativa, que dan sus argumentos, que evalúan la situación y luego, si ellos deciden, la pasan al pleno del Congreso para que se vote, ¿sí? Si ellos deciden, como sucedió hace algunos meses, cuando fuimos a levantar la voz, ¿sí? Allá fuera del Congreso, a decirles, no estamos de acuerdo. Hicimos nuestro acto de presencia, expusimos temas y finalmente los diputados dijeron, no están las condiciones para que esto suba al pleno, y no se subió. Bueno, otra vez, ahí va, ¿sí? Ahí va la embestida otra vez y meten la iniciativa. Si llega a pasar al pleno del Congreso, se tiene que votar. Y una vez que se vota, entonces, sea lo que haya pasado, si se aprobó o no se aprobó, tiene que ser de alguna manera autorizada todavía por el gobernador. Y esta es una situación, y eso sí lo voy a mencionar. En el estado de Querétaro, en esta semana se sacó de manera express la iniciativa y se aprobó en el pleno del Congreso. Pero todavía queda una instancia. El gobernador está dentro de sus facultades el vetar esa ley y el decir no pasa. Y no pasa, ¿sí? Porque son parte de las facultades que tiene. Y entonces esta semana ha habido activación en redes sociales para decirle al gobernador de Querétaro, ¿sabes qué? Tú tienes facultad de vetar esa ley. Y entonces esperamos que haya una respuesta. ¿Por qué? Porque las personas, los ciudadanos, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de manifestarnos. Y hay que hacer valer nuestros derechos, porque como ciudadanos los tenemos, ¿sí? Esos derechos implican responsabilidades también. Entonces, esta es la forma. Si el gobernador autoriza, entonces lo pasa al periódico oficial y entonces aquello se convierte en parte de las cosas que hay que observar, ¿sí? Así operan las leyes. Cualquier iniciativa, si ustedes escuchan de una iniciativa buena, por ejemplo, para que se atienda a personas con discapacidad y se mete la iniciativa y tiene que pasar el mismo proceso. El proceso es el mismo para cualquier iniciativa, ¿sí? Lo importante de conocerlo es saber en qué etapa va y cómo tenemos que actuar, porque no podemos decir, ya metieron la iniciativa, ya se acabó todo, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Ahora, esto es parte de nuestra labor como ciudadanos, ¿sí? Somos cristianos, pero somos ciudadanos y tenemos que ser responsables. Tenemos que conocer las leyes, tenemos que respetarlas y tenemos que hacerlas cumplir también. Así que esa es la primera razón por la cual nosotros tenemos que levantar la voz.
La segunda razón, ¿por qué tenemos que levantar la voz? Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Y muchas veces, sin los argumentos y sin la solidez necesaria para defender cosas que tienen que ver con principios del reino, muchas personas sin temor de Dios están levantando la voz y están diciendo que hay que modificar leyes, que hay que cambiar cosas, que hay que meter ciertas acciones, ciertas actividades. Y todo eso está pasando porque esas personas no conocen a Dios, pero tienen derecho de levantar su voz y lo están haciendo y quieren ser escuchados. Y encuentran eco en otras personas y entonces empiezan a hacer grupitos y empiezan a gritar y empiezan a levantar la voz. Y entonces hay quienes dicen, pero es que mira, estos están diciendo algo que es correcto y todos los demás piensan que es incorrecto, pero nos quedamos callados, no decimos nada. Y es ahí cuando se empiezan a torcer las cosas, porque muchas de esas personas tienen deseos egoístas. ¿Sí? Ayer leía una publicación en Twitter donde una persona empezaba a hablar y decía, no, es que los partidos de derecha ya no son lo que eran, bla, 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 y empezó a despotricar de todos contra todas las personas. ¿Sí? Son egoístas, son ególatras, y empieza a hablar y dice al final, pero podemos formar una nueva opción. Si te interesa, mándame un mensaje. Digo, bueno, ¿sí? O sea, levantan la voz porque quieren un lugar, porque quieren un espacio, porque quieren ser ellos los que están ahí. Pero es una persona que no conoce de Dios, que no entiende los principios, que no sabe hacia dónde en realidad se tiene que mover. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que tenemos una responsabilidad. Lo leíamos. El pasaje dice, yo te puse por centinela. Yo te puse para ser aquel que vigila, aquel que está viendo las cosas que están mal, aquel que está viendo el peligro. Tienes que anticiparte a lo que está sucediendo. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida. Pero si nosotros no levantamos la voz, otras personas sí lo van a hacer. Y por eso muchas veces estamos en la condición que estamos. Tercer punto, ¿por qué tenemos que levantar la voz? Porque necesitamos defender nuestras convicciones. ¿Sabes de que hay muchas personas que no tienen convicciones? Se van y se mueven de un lado a otro según les conviene. Hace varios años yo escuché a nuestro pastor decir que solamente hay dos maneras de tomar decisiones y me gustó esa forma de expresarlo y lo he adoptado desde entonces. Hay dos maneras de tomar decisiones. Las personas toman decisiones por convicción o toman decisiones por conveniencia. ¿Sí? Anótalo si estás anotando. Hay dos maneras de tomar decisiones, por convicción o por conveniencia. Pero ¿sabes qué? Muchas veces lo que ahorita te conviene, al rato, mañana, en unos días, no te va a convenir. Y entonces cuando tú ves a una persona que se mueve por conveniencia, ten cuidado, pon tus reservas, ¿sí? Porque esa persona a lo mejor hasta se va a acercar contigo y te va a decir, no, es que tú mira, eres bien buena onda, tú puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere sacar algo de ti. Leí en una ocasión algo que es muy similar a esto. Dice, las personas, o muchas personas, dicen, no son leales a las personas. Dice, son leales a lo que representan. El día que esa persona deja de representar eso, entonces ya no le es leal. ¿Sí? Y esto se ve mucho en el ámbito político. En esta semana teníamos una reunión y yo les decía, ¿verdad? Pero ¿por qué a los diputados o a algunos diputados les da tanto miedo tomar decisiones pensando que los van a expulsar del partido? Cuando al leer nosotros su historial, vemos que han venido brincando de partido a partido. ¿Cuál es el temor?
¿Cuál es el temor de que los expulsen del partido en el que están actualmente? Si ellos tienen convicciones firmes, hay forma de ejercerlas, aunque no estén en un partido político. Pero ¿sabes qué? Lo que nosotros nos encontramos allá afuera es muchas personas sin convicción, moviéndose por los intereses que en el momento les son convenientes. Y no debemos nosotros actuar así. Tú tienes convicciones como hijo de Dios, o debemos de tenerlas. Debemos de tener convicciones bien claras. ¿Sabes por qué? Porque nuestras convicciones demuestran quiénes somos. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestras convicciones y nuestras acciones tienen que demostrar que es así. No podemos nosotros decir, soy hijo de Dios, y estar haciendo cosas que van en contra de todo eso. Ahora, yo te voy a decir algo. A veces hay personas que dicen, no, mejor no digo que soy cristiano, porque luego me van a señalar y me van a atacar. Y sabes que a veces yo pienso que hay personas que no dicen que son cristianos porque no pueden sustentar lo que están diciendo. Eso es lo peor que puede pasar. Si tú tienes temor de no sustentar con tu vida lo que tú hablas con tus palabras al decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios, entonces tienes que empezar por cambiar lo que tú estás viviendo. Pero no podemos nosotros, por el temor a decir, es que no estoy representando a mi Padre, que es el Dios de todo el universo, por temor a eso decir, no, mejor no digo nada. No, sabes que tienes que empezar a vivir con convicción firme de quién tú eres y lo que representas. Eso va a bendecir a otras personas. El que tú vivas una vida centrada en la palabra y una vida con convicciones firmes en los principios del reino, eso bendice a otras personas. Y eso hace que las personas confíen en ti, que te vuelvas una persona confiable para los demás. Las personas saben quiénes son dignos de confianza. Las personas saben a quién se les puede creer lo que dice y a quién no. Ahora, nosotros debemos defender esas convicciones con acciones claras. Y entonces vamos a estar en el camino que Dios quiere que nosotros estemos. Por último, yo quiero compartirte la cuarta razón por qué debemos levantar la voz. Porque Dios nos ha llamado a cumplir esa tarea. Versículo 7. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Pudiéramos decir, ahora, y ponle tu nombre: Verónica, Manuel, José Juan, Eduardo, Lilia. Te pongo por centinela del pueblo de México, del pueblo de Durango. Por lo tanto, escucha lo que te digo, dice el Señor, y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán por sus pecados y a ti te haré responsable de su muerte. Tenemos una gran responsabilidad. Ahora, no es para asustarnos y decir, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar las cosas que no están bien. Y para poder declarar las cosas que no están bien, tengo que vivir alineado a los propósitos de Dios, cumpliendo y haciendo las cosas que sí están bien. ¿Cómo podemos nosotros cumplir esa tarea? Es una tarea muy grande, es una tarea muy importante, pero tenemos que hacerla. Tenemos que informarnos adecuadamente. Derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo los voy a defender? ¿Sí? Porque de repente hay frases que suenan muy bonitas, pero que si nosotros las analizamos,
que Dios ha depositado en nosotros. Porque mira, muchas veces el no conocer lo que está sucediendo nos llena de temor y decir, es que ¿para qué digo algo si no sé de lo que estoy hablando? Bueno, infórmate, lee, ¿sí? Conoce lo que está pasando alrededor. Otra de las cosas, y va en ese mismo sentido, tenemos que prepararnos, ¿sí? Prepararnos para poder dar una respuesta acertada, una respuesta confiable, una respuesta verdadera. Mire, hace algunas semanas el pastor nos predicaba acerca de la graduación de Jeter. Y saben que él no estaba preparado para ese momento, nadie lo preparó, ¿sí? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, de preparar a nuestros hijos, de enseñarles. Nuestros hijos muchas veces se van a quedar callados porque nosotros como padres nos quedamos callados. Ellos no van a tener algo que decir porque nosotros no tenemos nada que decir. Y quiero hablarles a los padres en este momento, muy brevemente. Saben que sus hijos se están exponiendo día a día a una serie de situaciones para la que a veces nosotros no los preparamos. Cuando ellos se confrontan con sus compañeros respecto a temas como el aborto, a temas como el matrimonio igualitario, a veces ellos no saben qué contestar. Yo te pregunto, ¿tú les has hablado a tus hijos de eso? ¿Han platicado respecto a ese tema? ¿Ellos saben cuáles son los principios de Dios respecto a esto? Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles. Porque sabes que en la escuela no les van a enseñar eso, al contrario, los van a bombardear de información que a ellos les puede generar confusión. Así que prepáralos. Tus hijos desde pequeños, niños, adolescentes, jóvenes, están siendo bombardeados con todas estas ideologías. Ellos necesitan saber cuál es la verdad de la palabra para que ellos puedan defenderla y para que ellos se sientan seguros de lo que creen. Ahora, a los hijos, si sus papás no les dicen nada, cuestiónenles o pídanles que les ayuden a entender estos tiempos que estamos viviendo. Si tus papás se quedan callados, pregúntales, hazles preguntas incómodas. Tú sabes cómo hacerlo. No necesito decirte yo cómo les preguntes. Tú vas a saber cómo preguntarles para que ellos se incomoden con el tema y tengan que hablarlo contigo, pero que te den elementos para que tú sepas cómo defenderte y cómo defender tus convicciones, porque tú también eres hijo de Dios. Y ahorita hablábamos de que los hijos de Dios tenemos convicciones. Tú tienes que tener bien claro, el enemigo no son las personas, ¿sí? Porque a veces nos han hecho creer eso y que tenemos que gritarles a todos ellos que opinan diferentes. No, ellos no son el enemigo. Tenemos que saber lo que nosotros creemos, defenderlo y actuar correctamente. No podemos fallar. Cuando alguien nos pregunte qué pensamos acerca de esos temas, tenemos que tener una respuesta adecuada, una respuesta centrada en los principios, centrada en la palabra de Dios. Y una palabra, una respuesta que a ellos les haga ver que nuestra convicción está muy clara. ¿Por qué tenemos que cumplir esta tarea? Porque somos responsables delante de Dios. Dios nos va a llamar a cuentas un día y nos va a decir, ¿qué hiciste con aquello que yo te di? Con esa encomienda que yo te encargué, ¿qué hiciste? Y entonces nosotros tendremos que estar preparados para dar cuentas al Señor respecto de eso. Voy a pedirle a los músicos si me acompañan, por favor. Mire, el tema da para mucho, ¿sí? Da para mucho, pero necesitamos empezar a involucrarnos en conocer estos temas, a aprender de ellos, a saber cómo vamos a actuar. En días pasados se tomó una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la despenalización del aborto. Y esta semana pasada se atacó, porque no se puede decir de otra manera, la objeción de conciencia
del personal médico para pretender obligarlos a realizar abortos, aunque ellos no estén de acuerdo. Se ha pasado por encima de las leyes y los procedimientos jurídicos, así como de los marcos legales, con el objetivo de establecer una ideología que pretende justificar el asesinato de los no nacidos bajo la excusa de que es legal. México es un país libre y soberano, donde se lucha por los derechos, pero semanas pasadas un grupo de personas usó el poder que le fue conferido para aplicar una agenda que deja fuera la razón, la ética y las leyes. Porque cuando el derecho del débil se somete al derecho del fuerte, entonces en realidad no hay una aplicación del derecho, sino la imposición de una injusticia. Como ciudadanos debemos lograr que nuestra voz sea escuchada y atendida. No estamos en contra de las personas, estamos en contra de que se apliquen medidas que a la larga traerán consecuencias nocivas para la sociedad, generando un estado de anarquía donde cada uno hace lo que bien le parece con el aval del Estado. Por eso debemos levantar la voz, porque creemos en las instituciones y esperamos que se tomen decisiones por el bien de las personas, que deriven en tener un verdadero Estado de Derecho donde se defienda sobre todo la vida, la familia y las libertades. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y quiero darles una palabra más. Y esta palabra quiero que la escuchen, quiero que cierren sus ojos. Esta es una palabra que Dios le dio a una de mis hijas hace 3 años. Ella estaba pasando una situación difícil donde tenía que enfrentarse a críticas por la forma en la que ella pensaba. Y yo creo que esta es una palabra puntual para este momento. Cierre sus ojos. Es Ezequiel 2, del 5 al 7. Dice: tal vez te harán caso, pero si no lo hacen, porque son gente rebelde, siempre sabrán que entre ellos hubo un profeta. Pero tú, hijo de hombre, no tengas miedos de ellos ni de sus palabras. Aunque estés entre zarza y espinos y habites entre escorpiones, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, porque son gente rebelde. Esa es la palabra de Dios, muy puntual, para que tú la escuches. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto que Dios te está dando? ¿Vas a seguir conformándote con vivir sin hacerle daño a nadie? ¿O vas a ser la voz de Dios que declare a esta sociedad que las cosas están mal y que necesitan ser cambiadas? Empieza a orar, empieza a responderle al Señor. El Señor ya te habló, ya te dijo lo que tú tienes que hacer. Pero ahora Él espera que tú respondas a su palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? Porque recuerda, el que calla otorga. Y si tú no dices nada, entonces parece que estás de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Pero si tú levantas la voz y declaras que los principios de Dios se deben establecer, que tú tienes la responsabilidad de decir las cosas que están mal, entonces vas a desarrollar tu tarea. Y Dios te va a respaldar. Y Dios no avergüenza a nadie. Cuando tú levantes la voz, Dios va a estar contigo. Si tú te conviertes en un profeta de Dios, Dios va a respaldar lo que tú digas. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado en esta mañana. Son gente rebelde con la que nosotros vamos a hablar. Son gente que no tiene principios, que no sabe escuchar a Dios. Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice: no tengas miedos de ellos ni de sus palabras. Quizá van a parecer muy elocuentes en lo que te dicen, pero tú tienes la verdad y tú tienes que levantar la voz por encima de ellos. Y tú tienes que hacerte escuchar. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por desafiarnos. No podemos quedarnos callados, Señor. No debemos quedarnos callados. Tú has depositado en nosotros tu palabra y nos has llamado, Señor, para declararla a la gente, para decir lo que no está bien, para ejercer nuestra responsabilidad ciudadana y hacer valer, Señor, los principios del reino que nosotros conocemos y que sabemos que es lo que le hará bien a la gente, lo que le hará bien a la sociedad. Tenemos que defender la vida, tenemos que defender la familia, tenemos que defender las libertades. Porque si nosotros no levantamos la voz, nadie más lo va a hacer. Se levantarán otras voces que tratarán de imponer ideologías, que tratarán de imponer cosas que van contra tus principios. Pero ahora, Señor, queremos pedir la llenura de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para poder hablar, Señor, con denuedo, para poder declarar, Señor, lo que es correcto de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus principios. Para entender, Señor, que el mensaje que tenemos que dar es un mensaje importante, que tenemos que advertirle a la gente del peligro y que entonces tú te vas a manifestar, Señor, y tú vas a salvar nuestro país y tú vas a hacer, Señor, que las cosas cambien. Quizá hemos permanecido callados durante mucho tiempo, pero ahora es tiempo de levantar la voz, es tiempo de entender lo que tú nos llamas a hacer y poder, Señor, cambiar el mundo y poder cambiar, Señor, el entorno en el cual nosotros vivimos. No nos gusta lo que vivimos, está bien, pero tenemos que hacer algo para cambiarlo, para que tú, Señor, intervengas, para que tu justicia realmente se instaure, Señor, en nuestra sociedad, en el entorno, y entonces, Señor, tú puedas traer vida, Señor, sobre todos en nuestro país. Señor, sigue inquietando cada corazón, sigue hablando, Señor, sigue desafiando, y que tu palabra, Señor, produzca un cambio en nosotros. Que no seamos los mismos, Señor, porque siempre que nos exponemos a tu palabra, tenemos que tomar acción. Tenemos que ir, Señor, hacia donde tú nos llevas. Así que, Padre, haz la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.